¿Te has dado cuenta que digas lo que le digas a la IA siempre trata de complacerte y darte la razón? Puedes proponerle una idea de negocio, un plan de viaje o cualquier otra idea que se te ocurra en la cabeza y siempre te va a decir: fascinante, qué buena pregunta, es increíble. Hoy te voy a explicar por qué pasa esto, porque no es un error, es un problema de diseño. Y aparte te voy a dar una solución para que la IA se convierta en tu asistente de verdad. Si no te interesa la teoría, salta este minuto de vídeo porque es donde voy a hablar de la solución. Bien, vamos con la parte técnica. Esto que te he explicado tiene un nombre y se llama psicofancia. Básicamente significa que el modelo tiende a estar de acuerdo con las opiniones preexistentes del usuario, aunque tu opinión o idea sea mejorable o directamente incorrecta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto básicamente ocurre por la forma en la que se desarrollan estos modelos. Muchos de estos modelos están entrenados utilizando la técnica de aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Simplificando mucho, durante el entrenamiento hay humanos que puntúan las respuestas de la IA. Y los humanos, por naturaleza, tendemos a puntuar más alto aquellas respuestas que son amables y que concuerdan con nuestras opiniones. Básicamente, puntuamos más alto aquellas respuestas que validan lo que ya opinamos o que no generan conflicto con lo que tenemos en la cabeza. Así que la IA, que solo quiere sacar buenas notas, aprende a quedar bien. Se convierte en un becario que te da la razón todo el rato. Al final, esto no solo supone un problema de funcionamiento, que la IA no nos vaya a dar la mejor respuesta, sino que nos encierra en una burbuja de opinión que muchas veces hace incluso hasta peligroso el uso de estos modelos. Pero ojo, esto puede tener una solución. Tenemos que forzar un cambio de rol explícito a la hora de usar el modelo. Te voy a enseñar un ejemplo real de esta misma semana. Estaba empezando a crear este canal y le propuse mi idea de marketing que tenía a la hora de crear vídeos. Básicamente mi idea que le conté al modelo era: voy a crear vídeos en YouTube y luego unos pequeños trailers que subiré a Instagram, TikTok y YouTube Shorts, donde te incitará a ir al vídeo largo para saber al completo la solución que te estoy intentando dar en el vídeo. Bueno, lo que me dijo el modelo antes de aplicar esta solución es que eso era una estrategia cross-platform perfecta y que me iba a funcionar muy bien. Sin embargo, el modelo, tras aplicar este cambio de rol específico a un modelo más crítico, lo que me dijo era que era una pésima idea. Iba a generar un descontento en los usuarios y los algoritmos de las distintas plataformas me iban a penalizar por ello. Fíjate en la diferencia entre las dos respuestas. Una alimentaba mi ego dándome la razón y otra me daba una idea que yo no tenía sobre cómo hacer mi contenido. Vale, y puedes pensar, ¿y cuál tenía razón? Porque lo mismo, esa segunda respuesta solo está intentando ser crítico, como le has dicho, pero tampoco te está dando una respuesta válida. Y, aunque en este caso tenías razón con la segunda respuesta, haces bien en pensar eso. Porque la IA al final lo que hace es darme una respuesta para satisfacer aquello que yo le he dicho. En este caso le he dicho que fuera más crítico, ha pasado de mi idea original para ser directamente crítico. Aún así, creo que esto es mucho más útil utilizarlo en el modo 1. ¿Por qué? Porque al utilizar la IA para validar o no validar mis ideas, prefiero que me sea crítico y me dé la alternativa antes de que me dé la razón por defecto. Luego yo podré, barajando varias posibilidades, elegir la que a mí me parezca mejor. Al final la IA es solo una herramienta y no debe entrometerse en lo que de verdad queremos hacer. A lo que iba, podría darte 1000 ejemplos más de otras ocasiones en las que esto me ha funcionado muy bien. Pero creo que lo más fácil es que copies directamente el prompt y lo metas en tu IA de confianza. Puedes guardarlo en la configuración por defecto, de esa manera la IA siempre incluirá ese prompt dentro de todas las preguntas que le hagas, o pegarlo en cada pregunta que tú le hagas a tu chat. Te dejo en la descripción el prompt específico que yo utilizo y te animo a que me dejes en los comentarios si a ti también te ha sido útil. Compártele este vídeo a toda aquella gente que creas que le puede ser útil y nos vemos en el siguiente.